Yo no lo hice, pero sabía que iba a pasar, y dejé que pasara. Esa fue la confesión de Marquitos Toys sobre la muerte de su hermano, pronunciada en una reunión privada con Arfuche el día de ayer. Y con esa sola frase, todas las especulaciones sobre el caso quedaron enterradas. Lo que al principio parecía un asesinato aleatorio al estilo cartel en Ensenada, cambió por completo en apenas 25 minutos. Sin cámaras. Sin grabaciones. Sin abogados. Solo dos personas, una verdad, y una decisión que no tenía marcha atrás. Una confesión sin sangre, pero más fría que el cañón de cualquier pistola, y lo más aterrador no estaba en las palabras, sino en la razón detrás de ellas, proteger la relación entre Marquitos y el Mencho, el hombre que controla la ruta de drogas transcontinental de Michoacán a Chicago. Jesús Gail Castro no murió por error. Fue ejecutado con una precisión absoluta, a plena luz del día, en un restaurante de mariscos dentro de una zona turística, un lugar donde el crimen organizado rara vez actúa con tanta limpieza. 3 disparos. 2 a la cabeza. A quemarropa. El atacante entró, disparó y desapareció en menos de un minuto. Sin dejar rastro. Sin mostrar el rostro. Sin emitir una sola amenaza. Nada que llevara la firma del CJNG. Solo silencio. Y fue ese silencio lo que más desconcertó a los investigadores. Porque cuando un cártel mata, lo hace para ser visto. Para enviar un mensaje. Pero esta vez, no hubo mensaje, solo una desaparición. Una muerte limpia, sin consecuencias. Un crimen que no buscaba infundir miedo, sino borrar por completo su existencia. 3 días antes de ser asesinado, Jesús Gail fue visto entrando en una de las oficinas de Ranch Roll, una cadena de restaurantes vinculada directamente a la familia de Marquitos, y lo que ocurrió allí cambió todo. Según un ex empleado, los dos hermanos discutieron a gritos por dinero, por cuentas que no cuadraban, por fondos movidos en silencio y operaciones que, según Gail, eran lavado disfrazado de negocio. 24 horas después, su computadora personal desapareció junto con el correo que había redactado para un periodista en Mazatlán y los documentos adjuntos que contenía. Todo fue borrado permanentemente del servidor. Jesús no tenía antecedentes, no trabajaba con el cártel, no figuraba en ninguna lista, pero había tocado algo que no debía tocar, y en México, cuando alguien sin protección sabe demasiado, no recibe advertencias, simplemente desaparece. Según la confesión posterior de Marquitos, su hermano sabía lo que pasaba entre él y ellos, y había amenazado con hacerlo público. Yo no lo hice, pero dejé que pasara, repitió sin alterar el tono. Esa frase no era solo una señal de rendición, era una admisión. La muerte de Gail no fue un accidente ni una reacción impulsiva, fue el precio que se pagó para mantener vivo algo más importante, el vínculo. Porque en el mundo del narco, proteger una red vale más que proteger la sangre, y cuando alguien tiene que elegir entre salvar a su hermano o salvar lo que ha construido con el cártel, la decisión no tarda en llegar. En la mayoría de los casos donde interviene el CJNG, la violencia responde a 3 motivos: castigar una traición, disputar un territorio o enviar un mensaje. Pero la muerte de Gail no encajaba en ninguno de esos 3. No hubo señal interna, ni mensaje público, ni advertencia privada. El silencio fue absoluto, y ese silencio no fue debilidad, fue cálculo. Porque los cárteles no matan a quienes aún pueden controlar, matan a quienes ya no tienen nada que perder y demasiado que decir. Gail no era parte del sistema, no estaba en la nómina, no tenía valor de intercambio, y lo peor de todo, no podía ser comprado. Marquitos, en cambio, sí. Él todavía era útil, todavía tenía una imagen pública, una red de empresas, una fachada que blanqueaba millones sin levantar sospechas. Y por eso, en este juego, Gail fue eliminado, pero Marquitos fue conservado. 2 días después del asesinato, Marquitos tomó la iniciativa. No llamó a un abogado, ni pidió protección judicial. Se contactó directamente con un enlace del Ministerio de Seguridad Pública. La reunión fue organizada fuera de toda jurisdicción oficial, sin cámaras, sin grabaciones, sin presencia legal. No fue una declaración, fue una negociación. Y lo primero que pidió no fue inmunidad ni reducción de pena. Fue algo más simple, más urgente: necesito que protejan a mis padres. Ellos saben por qué murió mi hermano, y yo soy el siguiente.
Ellos saben que mi hermano murió por lo que hice y yo soy el siguiente. Nada en sus palabras sonó a culpa. No hubo remordimiento, ni una sola señal de arrepentimiento. Al contrario, cada frase parecía medida, diseñada para enviar un mensaje doble, una admisión parcial, y una amenaza velada. Ellos saben que mi hermano murió por lo que hice, dijo sin alterar el tono, como quien ya había aceptado el costo. Marquitos no se presentó como un sospechoso, sino como un activo. Alguien que podía ofrecer algo a cambio de protección. Y yo soy el siguiente, repitió, no para pedir ayuda, sino para dejar claro que el tiempo corría. Y en el lenguaje del poder, eso no es rendirse, es reposicionarse. Porque cuando un hombre sabe demasiado, no pide perdón, exige garantías. Harfuch lo entendió de inmediato. No era su estilo sentarse con figuras ligadas al crimen, pero esta vez el cálculo era distinto. Si Marquitos hablaba, podían mapear toda la red de lavado. Si moría, ese conocimiento se perdía para siempre. No era un informante cualquiera. Era un puente entre la imagen pública y el dinero sucio. Yo no entré a esa reunión como un sospechoso, sino como un posible activo de inteligencia, había dicho Marquitos, y no ofreció documentos, ni pruebas físicas. Lo primero que entregó fue una advertencia. Y en esa línea, solo hay dos opciones, protegerlo, o perderlo todo. Durante años, Marquitos había operado como una fachada impecable. Restaurantes, marcas de ropa, empresas tecnológicas. Todo limpio en apariencia, pero por debajo, un canal abierto para fondos del CJNG. Era un puente vivo que conecta el mundo virtual de las finanzas con la estructura real. Él no manejaba armas, no daba órdenes, pero el dinero pasaba por sus manos. Más limpio que cualquier banco, más eficiente que cualquier estructura formal. Y sin embargo, todo pasaba por él. Siempre. El análisis de datos financieros filtrados por el sistema Sombra identificó al menos 7 empresas vinculadas a Marquitos Toys. Estos negocios incluían la cadena de restaurantes Ranch Roll, presente en Sinaloa, Colima y Jalisco. También figuraban Toys MX, una empresa de ropa, y 2 wallets de criptomonedas utilizadas para legitimar múltiples transacciones. Todas estas estructuras operaban a través de intermediarios. Ninguna mencionaba directamente su nombre, pero según documentos y testigos recuperados, Marquitos firmaba personalmente. Protegerlo no era un acto de compasión. Era un riesgo calculado. Una jugada precisa dentro de un tablero inestable. Implicaba activar el sistema federal de protección a testigos, evacuar a su familia, sacarlos del mapa antes de que otro lo hiciera, bloquear comunicaciones, cortar señales, cambiar rutas y cerrar puntos sensibles en Colima, en Michoacán, en donde fuera necesario. Cada movimiento significaba exponer operaciones activas, sacrificar recursos, redibujar zonas enteras. Todo por mantener con vida a alguien que podía, en cualquier momento, traicionar a ambos lados. Porque si él caía, no solo caía un nombre. Caía una estructura. Porque si un día lo mataban, nadie sabía qué mecanismo podía activarse después. Nadie sabía qué archivo podía liberarse. Qué mensaje podía enviarse. Qué nombre podía salir a la luz. Si hablaba más de la cuenta, podía hundir gobiernos enteros. Si desaparecía sin aviso, el efecto dominó sería irreversible. En ese punto, Marquitos ya no era una persona. No era un testigo. Era un archivo en movimiento, una memoria portátil, sin carcasa, sin código de acceso. Y todo el sistema, el cartel, el Estado, la prensa, la opinión pública, giraba en torno a una sola pregunta: ¿cuánto tiempo más seguirá vivo? Marquitos ya no pertenece al mundo exterior. Tampoco está bajo el control del CJNG. No es libre. No está encerrado. Está atrapado en medio. Entre dos sistemas que lo usan, que lo necesitan, pero que también lo temen. Uno lo quiere silenciar. El otro, contener. No es un testigo. Es una amenaza flotante. Es un archivo viviente. Una memoria que camina. Un riesgo con piernas. Y en esa posición, ningún paso es seguro.
Cada conversación es monitoreada. Cada encuentro es analizado. Cada movimiento puede ser el último. Porque cuando alguien sabe demasiado, llega un punto en que no importa de qué lado esté. Lo único que importa es cuánto tiempo más seguirá respirando. Marquitos no entregó documentos por remordimiento, no lo hizo por culpa ni por justicia, lo hizo por estrategia, una jugada meditada, precisa, fría. Dio nombres, rutas, estructuras, información con peso sí, pero también con una intención más grande, enviar un mensaje silencioso, porque lo más peligroso no era el contenido, era la condición. Dejó claro algo que ningún gobierno puede ignorar: si caía, había copias; si lo tocaban, todo saldría, no una parte, todo. Cada archivo era un seguro de vida, cada entrega un candado, cada carpeta una advertencia. No hablaba para negociar, hablaba para mantenerse vivo, y en su mundo, hablar no era delatar, era sobrevivir. Y el cártel lo sabía, por eso, el riesgo ya no era solo su testimonio, era su existencia, su voz, su alcance, era cómo reaccionaría el CJNG ante un activo que hablaba, que entregaba, que exponía. La primera opción era directa: lanzar un mensaje, un acto público, una amenaza abierta, algo visible, algo que rompiera el cerco protector. La segunda, más limpia: usar a alguien cercano, sin dejar rastro, alguien que pudiera acercarse sin levantar sospechas, un gesto silencioso con impacto letal. Y la tercera, más fría: filtrar datos selectivos, envenenar su nombre desde adentro, sembrar la duda, debilitar la credibilidad y forzar al gobierno a soltarlo por su propio peso. Tres caminos, una intención: hacerlo caer sin disparar una sola bala, borrarlo sin tocarlo, desactivarlo sin matarlo, porque a veces, el silencio es más letal que cualquier arma. Porque la verdad era esa: Marquitos no tenía refugio, no tenía salida, podía seguir respirando, sí, pero ya no vivía, no dormía, no decidía, no se movía sin ser observado, estaba vigilado por el gobierno, cazado por el cártel, suspendido entre dos fuegos que no perdonan, atrapado en un espacio donde no hay aliados, solo amenazas. En este juego, estar vivo no era protección, era solo una cuenta regresiva, un reloj sin manecillas pero con destino, un conteo mudo que avanza aunque nadie lo vea, y cuando el tiempo se agota, no hay segundo intento. Harfuch podía protegerlo una semana, un mes, incluso reubicarlo. Pero no podía controlar todo lo que Marquito sabía, ni a todos los que había tocado. Porque en una guerra como esta, a veces mantener a alguien con vida cuesta más que dejarlo morir. Y Marquitos ya no pertenecía a ningún bando. No era del CJNG, ni era parte del Estado. Solo era una pieza demasiado valiosa para soltar, y demasiado inestable para sostener. Protegerlo no era un acto de compasión, era un riesgo calculado, una decisión que reconfiguró estructuras enteras del aparato de seguridad, implicaba activar el sistema federal de protección, evacuar a su familia sin dejar rastro, cambiar rutas, cerrar accesos, bloquear comunicaciones, mover recursos que estaban destinados a otras prioridades. Cada movimiento significaba exponer operaciones activas, comprometer planes en curso, sacrificar agentes, sacrificar zonas, redibujar mapas completos en Colima y Michoacán, todo por mantener vivo a alguien que no solo sabía demasiado, sino que podía, en cualquier momento, traicionar a ambos lados. Porque si un día lo mataban, nadie sabía qué mecanismo podía activarse después; si hablaba más de la cuenta podía hundir gobiernos enteros, y si desaparecía sin aviso, el efecto dominó sería irreversible, porque en ese punto Marquitos ya no era una persona, no era un objetivo, no era un testigo, era un archivo en movimiento, un dispositivo humano lleno de datos, una amenaza que no se puede callar sin activar algo más. Y todo el sistema, el cártel, el Estado, la prensa, la opinión pública, giraba en torno a una sola pregunta, la única que realmente importa, la que ninguno puede responder con certeza: ¿cuánto tiempo más seguirá vivo? Marquitos ya no pertenece al mundo exterior. Tampoco está bajo el control del CJNG. Está atrapado en medio, entre dos sistemas que desconfían de él, lo necesitan, y al mismo tiempo, temen lo que pueda hacer. No es un testigo. Es un archivo viviente. Una memoria que camina. Y en esa posición, ningún paso es seguro. Cada conversación es monitoreada,
cada movimiento puede ser el último. Porque cuando alguien sabe demasiado, llega un punto en que no importa de qué lado esté. Lo único que importa es cuánto tiempo más seguirá respirando. Cada día que sigue vivo, el sistema tiembla, porque Marquitos no es solo una amenaza, es una copia de seguridad con piernas, una reserva activa, una memoria ambulante que no puede ser desenchufada sin consecuencias. Si alguien lo elimina, nadie sabe qué reacción en cadena podría activarse, qué verdades podrían salir, qué documentos podrían aparecer. Si lo dejan suelto, podría filtrar información que nadie está preparado para enfrentar, ni el Estado, ni el cártel, ni siquiera los medios. Está vivo, sí, pero no por compasión, está vivo porque su muerte sería todavía peor, porque en este juego su silencio vale más que su cuerpo, y cada minuto que guarda lo que sabe, mantiene intacta una estructura que no está lista para romperse. Oficialmente está bajo protección, pero en realidad está contenido, no tiene acceso al caso, no puede hablar con personal del Estado, no puede salir del país y tampoco puede quedarse en Sinaloa, ni adentro ni afuera, ni libre ni preso. Es un testigo suspendido entre dos fronteras, demasiado vivo para eliminar, demasiado peligroso para liberar, está en pausa, en medio, en tránsito permanente. No es protección, es contención, no es custodia, es encierro con otro nombre, un encierro sin barrotes pero con límites definidos, donde cada paso está medido y cada silencio monitoreado. Vive, pero no pertenece a ningún lugar, respira, pero no decide hacia dónde. Para el cártel, alguien como él no es un traidor. Es un problema estructural. Una fisura que puede expandirse si no se sella a tiempo. Desde que salió de la reunión con Harfuch, la cuenta regresiva comenzó. No importa cuántos cambios de chip hagan, cuántas señales bloqueen, cuántas casas seguras utilicen. El CJNG no lo busca con GPS. Lo rastrea por red social, por gente, por errores. Porque Marquitos no desaparece. Todavía está en línea. Todavía tiene nombre. Y eso basta para convertirlo en objetivo. Desde la inteligencia, los escenarios son tres. El primer escenario es público, una represalia visible, un mensaje que rompa la protección y lo exponga, puede ser un video, una pancarta, una advertencia directa que quiebre el blindaje y siembre el miedo. El segundo es más limpio, sin ruido, sin rastro, usar a alguien cercano, un socio, un familiar, alguien que pueda acercarse sin levantar sospechas, alguien que dispare antes de que él se dé cuenta. El tercero es más lento, más preciso, más frío, filtrar información selectiva, ensuciar su imagen, ponerlo en entredicho, debilitar su credibilidad y obligar al Estado a soltarlo sin necesidad de tocarlo. Ninguno de estos caminos requiere balas, solo paciencia, solo tiempo, solo presión, porque en este mundo los que sobreviven no son los más fuertes, son los más previsibles, y Marquitos dejó de ser previsible hace tiempo. Por eso esta historia no se cierra con un culpable, porque nadie aprieta el gatillo pero todos saben quién permitió que ocurriera. Marquitos traicionó al cártel, sí, pero también traicionó al sistema que lo protegía, y ahora ambos lados tienen razones para silenciarlo, razones distintas, pero con el mismo desenlace. Ya no importa quién lo cuide ni quién lo busque, lo único que importa es cuánto tiempo más podrá seguir esquivando esa línea final que nadie cruza dos veces. Estás viendo M5 Crimen, aquí no preguntamos quién es el asesino, te dejamos con la única pregunta que importa, ¿quién sigue con vida para contar lo que falta?